bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Libres o esclavos. Tercera parte. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y gozaremos en él. Es bueno recurrir a este versículo todos los días. Y que el Señor permita que nos alegremos y nos gocemos en él. Que también disfrutemos este día en la presencia del Señor. En su presencia siempre hay gracia, sabiduría, guía y luz. Gracias, Señor. Hoy avanzamos con nuestro estudio de Romanos 7, del versículo 8 en adelante. Oremos. Padre, hemos entendido que nos amas con amor eterno, que si hoy te amamos es porque tú nos amaste primero. Igualmente has dicho, buscadme y viviréis. Y esto queremos, vivir por ti y vivir para ti, Señor. Solo tú puedes cambiar nuestros corazones. Te pedimos que alumbres nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que nos quiere enseñar en todos los días de nuestras vidas. Que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En esta nueva oportunidad pedimos que tu palabra sea para cada uno de los presentes la semilla que produzca al 30, 60 y 100%. Que la tierra de nuestros corazones pueda recibir y permitir crecer la semilla de tu palabra. Todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Bien, repitiendo, estaremos trabajando hoy con Romanos, capítulo 7, del 8 al 25, aunque lo veremos prácticamente versículo por versículo. Ese capítulo trata de el pecado que muere en nosotros y la ley de Dios que revela nuestro pecado. Voy a estar leyendo cada versículo, pero en dos versiones distintas. Pienso que así uno lo aprovecha más. Romanos 7, 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. NTV. Pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera ley, el pecado no tendría ese poder. Les comento. A partir de la ley de ocupación de opuestos, ¿se acuerdan de esta analogía? Se despierta en el individuo una rebelión en contra de los que crearon dicha ley. Sin esa ley no habría rebelión, pero con la ley sale a la luz la rebelión. El versículo 9, Reina Valera 60. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. NTV. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Utilizando aún nuestra metáfora de la ley de ocupación de puestos, percibimos que a partir de esa ley la rebelión fue una realidad manifiesta en la vida de los asistentes de eventos.
No es que la rebelión no estuviera en los corazones, sino que no se veía. Al venir la ley, la rebelión se dejó ver. La ley solo trajo a la luz lo que se escondía en los corazones. El Señor Jesús habló sobre estas cosas malas del corazón en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Ahora pasamos a Romanos 7, versículo 11, Reina Valera. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. NVI. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Y recordemos y nunca nos olvidemos, la ley solo saca a la luz lo que existe, lo que habita en el interior del hombre. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. NTV. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus fines malvados. La NVI. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. ¿Qué significa eso? Que pecábamos y no nos dábamos cuenta, pero todos estos pecados se iban acumulando en nosotros. La ley solo vino para mostrarnos que por nosotros mismos no habría ni habrá salvación. De allí que la ley fue el ayo, el guía, el maestro, el tutor para llevarnos a Cristo. Eso está en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, guía, maestro, tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora vamos a entrar en la lucha de la carne contra el espíritu. Y yo he encontrado que la lucha es de la carne contra el espíritu, que va a tratar Romanos 7, es la lucha que Pablo también la denominó la buena batalla de la fe. Yo veo eso en primera epístola de Timoteo, capítulo 6, versos 12. El consejo que le da Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La NBI dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos.
Yo encuentro que pelear la buena batalla de la fe significa mantenernos firmes en la palabra, firmes en el poder del Espíritu Santo que nos dirige. Pelear la buena batalla de la fe significa que nos consideraremos muertos a nuestros sentimientos, emociones y razonamientos humanos. Pelear la buena batalla de la fe significa que no permitiremos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal por obedecer a sus concupiscencias, a sus deseos y apetitos. Esa es la buena batalla. Y esa es la buena batalla de la cual también se refirió Pablo cuando dice que el Señor es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Y es verdad, pero tenemos que permanecer cerca de Él. Ahora pasamos a Romanos 7, del 14 al 23, poco a poco iremos. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La NBI, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Yo entendí algo. La ley se hace, entre comillas, ¿no? Espiritual, porque de hecho es espiritual. Para el creyente, cuando éste empieza a someterse a la ley por obediencia y amor al Señor. Cuando la ley para un hijo de Dios es como una opresión, como que lo tiene siempre en derrota, él no la puede ver como algo espiritual. Pero cuando ya hemos empezado a someternos a la ley, entiéndase, a la palabra de Dios, no por miedo, no por temor, sino por obediencia y amor al Señor. En ese momento, para nosotros, la ley se hace espiritual. La ley, es decir, los mandamientos, toda la palabra de Dios, es espiritual cuando la utilizo como espejo para mi vida, para vivir y pelear y ganar la lucha de la carne contra el espíritu, que es la buena batalla de la fe. Creo yo que mientras estemos en ese cuerpo de muerte siempre habrá lucha. La gente usa mucho esa expresión cuando alguien se muere. Ay, descansó en el Señor. No todo el mundo descansa en el Señor. Esa expresión es válida para el creyente que murió en Cristo y realmente peleó la buena batalla. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. NTV. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Si uno observa en este versículo, ya se ve una progresión, porque esta reacción de aborrecer lo que hago no se da en las primeras etapas del crecimiento espiritual. Eso va a venir en ese avanzar del creyente. No después de mucho tiempo, pero tampoco en los principios. Así que cuando nos damos cuenta de que aborrecemos determinado pecado, estamos viendo un progreso interior en nosotros. Entonces cuando eso pasa, o pase, digamos, Señor, yo aborrezco eso. Señor, yo no quiero seguir haciendo eso. Señor, ayúdame. ¿Qué debo hacer? Y si lo que no quiero, versículo 16, eso hago, apruebo que la ley es buena. NTV. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Y de los versículos 17 al 20 viene la conclusión que llegó Pablo cuando escribe esa epístola. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, cuando uno ve ese lenguaje, uno dice, ese es un lenguaje de un hombre regenerado, un hombre que ya nació de nuevo, pero sabe que su corazón y su naturaleza han sido renovados. Sin embargo, el pecado sigue siendo un poder presente en él. El pecado que mora en mí. ¿Quién es ese? Es la vieja naturaleza. Es el viejo hombre. Sin embargo, aquí ya se ve un cambio. Esa lucha, aunque no tenga la victoria en esos momentos, vuelvo y repito, es señales de cambios en la persona, que ya no queremos dejarnos llevar por el pecado. Sin embargo, caemos, pero aborrecemos esa caída. Esto significa que estamos avanzando en el camino de santidad. No te permitas recibir esos dardos del enemigo que diga que tú no puedes seguir, que eso no es para ti, que a ti te gusta pecar, que vive pecando. Ese es el acusador de los hermanos para que tú desistas, pero no. Cada vez que tú sientes que, ay, pero ¿por qué lo hice? Ay, Señor, ¿por qué lo hice? Ese es un cambio que ya hay en tu vida. Así que no te detengas y mucho menos no te eches para atrás. Sigue adelante porque está en el buen camino. El pecado que mora en nosotros, repito, es la naturaleza carnal, es el viejo hombre, son aquellas áreas de tinieblas que están en nosotros. Y la única solución es morir a la carne, es morir al yo, es morir al ego. Pero para morir cada día es necesario que ya la humildad se haya empezado a formar en nosotros y a la vez andar de acuerdo con Dios. ¿Qué es humildad? Humildad es no mirarse a sí mismo, sino mirar al Señor. Cada vez que uno se mira a sí mismo, estamos alimentando la vida del yo. Pero cada vez que yo miro al Señor, ya sea en las buenas o en las malas, o cuando he tenido victoria o cuando he tenido caída, porque es común que cuando caemos nuestra reacción es molestarnos con nosotros mismos, algunos, es desanimarnos para otro, es aceptar ese pensamiento, no, yo no sirvo para eso, yo mejor voy a dejar todo, porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Pero cuando miramos al Señor decimos, Señor, te fallé de nuevo. Perdóname, Señor, yo no quiero, pero lo hago. Yo dependo de ti, Señor, para que yo pueda avanzar y no seguir cayendo en ese pecado. Perdóname, Señor, me arrepiento. Y poco a poco vas teniendo la victoria. Y estar de acuerdo con Dios es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Si el Señor dice que algo es pecado, es pecado. No te ponga a discutir con Dios, no, pero lo que pasa es que eso es así. No. Deje eso. Cada vez que nos ponemos a hacer esto, ese tipo de reacción, de pelea con Dios, estamos dando lugar a la carne. Entonces, repito, ir muriendo al yo, al ego, es morir cada día mientras andamos en humildad
no mirándonos a nosotros mismos, sino a Dios, estando de acuerdo con lo que Dios dice, no de acuerdo a mis razonamientos, a mis cuestionamientos, a mi interpretación de la cosa, no lo que Dios dice. Y es solo en la medida que vayamos muriendo a nuestro yo, no solamente con lo relacionado al pecado, sino también con relación a ceder nuestros, entre comillas, derechos a otros. Yo siempre digo, el cristiano solo tiene el derecho de no tener derecho, porque ese fue el ejemplo que nos dejó el Salvador. Y nosotros seremos mejores que el Salvador, no hay lugar. Y muchas veces, sí, en ese caminar de morir al yo, el Señor nos va a permitir situaciones donde tenemos que ceder nuestros derechos. Entiéndase, tú tienes derecho a comer y de repente alguien está con hambre, tú le das tu comida. Estoy explicando. Morir al yo es ir creciendo en la entrega de uno mismo por amor al prójimo. Y cuando estas cosas empiezan a darse en nuestras vidas, es que podremos decir que estamos avanzando, muchas veces a pasos muy lentos, en la senda de la humildad y en la muerte del yo. Cuando nosotros logremos, cuando somos acusados, no defendernos, quedarnos callados, pero no poniendo cara de un toro furioso, no, con una cara normal, mirando a la persona que nos acusa con ojos de misericordia. Estaremos avanzando en esta senda, que es lo que quiere el Señor para nosotros. Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. NB. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Nuevamente les digo, este es el lenguaje de un hombre regenerado. Cuando hace el mal se atreve a decir, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es decir, yo no quiero pecar y peco. No es en el sentido de excusarse, no, esa no soy yo, es el pecado que mi hermana en mí, así que reclamo con el pecado. No es ese el sentido de esas palabras. Eso ya sería torcer las escrituras. Ese punto es sumamente importante, porque cuando uno entiende ese punto, debido a que este entendimiento nos está iluminando, digámoslo así, es el que nos llevará a aborrecer el pecado. Y a partir de ahí ya no seguiremos excusando nuestros pecados, los aborreceremos tal como Dios los aborrece. Y cuando eso pasa, repito, yo no voy a condenarme. Ay, yo no sirvo para eso. No, yo voy al Señor. Señor, de nuevo caí. Pero yo sé, Señor, que en ti yo voy a vencer eso, porque es tu poder en mí me va a dar lo que yo necesito para vencer eso. Señor, tú lo vas a hacer y tú serás glorificado, porque yo no quiero hacer eso. Y te mantienes firme, aferrado al Señor, comunicando, teniendo una conversación diaria con el Señor. Converse con el Señor cuando estás trabajando, conversa con el Señor cuando estás acostado y todavía no te dormiste. Conversa con el Señor cuando vas manejando. Conversa con el Señor cuando te bañas. Conversa con el Señor en cualquier momento. Empieza a practicar eso.
Y verás que llega un momento y ya no será como una práctica que estás forzando, sino será algo que nace de ti mismo. Obviamente movido por el Espíritu, pero ya tu oído tiene esa capacidad de oír. Romanos 7, 24, 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Con la mente me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Esa frase, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense, estas palabras son vistas, oídas, digámoslo así, de todo hijo de Dios que ha llegado al fin de sí mismo, al fin de sus propios intentos para vivir la vida que agrada a Dios. Ya se dio cuenta que no es por él, ya no se dio cuenta que es por las muchas obras que hace, porque va y viene, está muy ocupado haciendo la obra de Dios, y con eso pensará, tal vez de una manera inconsciente, que esa es una manera de crecer. No, eso no se crece con eso. Se crece en la medida que la naturaleza carnal vaya muriendo para que la vida del Espíritu crezca en nosotros. Eso es lo que significa crecer en la vida cristiana. No es crecer en conocimiento ni siquiera en obra. Obviamente, el que crece en el Espíritu hará obras para Dios. Claro que sí, porque el Señor nos dejó la tarea que tendremos que hacer. Estas palabras de que leímos es cuando vimos ahí Pablo describiendo cómo luchó con sus propias fuerzas para obedecer a la ley de Dios y fracasó. Pero en respuesta a su propia pregunta, ahora él encuentra la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Se dio cuenta que la respuesta estaba en Cristo. Y después de eso, Pablo nos dirá cuál fue la liberación que encontró. Por lo cual, a partir de estas palabras de Pablo en Romanos 7, del 24 al 25, podemos trazar el camino por el cual un creyente puede ser conducido del espíritu de esclavitud del pecado al espíritu de libertad bajo la ley del Espíritu Santo. Después de esa declaración, finalizando el capítulo 7, la explicación de todo eso se inicia ahora en el versículo 2 del capítulo 8. Es cuando Pablo escribe, inspirado por el mismo Espíritu que lo pone a escribir sobre el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo? Que el que vive en nosotros debe ser Cristo y no nosotros. Porque hasta toda la vida hemos vivido en la ley de nuestra carne. Nos convertimos y ahora se abrió delante de nosotros la ley del Espíritu de vida en Cristo, pero eso es un proceso, porque ese proceso es morir para que Cristo viva. O como decía Juan Bautista, menguar para que Él crezca. Esa es lo que va a hacer que la ley del Espíritu de vida en Cristo en ti se vaya haciendo cada día más visible. ¿Qué cosa? La imagen de Cristo en ti, porque estás muriendo a ti mismo. Y a partir de ahí, Pablo pasará a hablar de los grandes privilegios del creyente al ser guiado por el Espíritu de Dios. Sabemos, y ese es un peligro siempre latente, no podemos descuidarnos. Y como yo me descuido perdiendo la comunión diaria con el Señor, que el gran peligro de la vida cristiana es regresar
a la esclavitud de la cual Cristo nos libró. Repito, a partir del nuevo nacimiento se abre ante nuestros ojos un largo camino. La rapidez y el aprovechamiento del recorrido dependerá de cada hijo de Dios. La provisión divina es para todos, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. ¿Estarás tú dispuesto a pagar el precio? ¿Pero cuál es ese precio? Bueno, tienes que renunciar a todo lo tuyo, entregarlo al Señor, dejar todo en las manos del Señor. Ya dejar de buscar todas las soluciones como has hecho toda la vida. Mejor dicho, corrijo como hicimos toda la vida. Y de repente el Señor nos lleva a ese punto de, ya Señor, yo no voy a hacer nada, yo voy a depender de ti. Algunas cosas saldrán bien, otras no, pero estamos en ese proceso de estar pagando el precio. ¿Para qué? Para que la ley del Espíritu de vida en Cristo esté funcionando en nosotros. Ahora vamos a empezar a intentar describir el recorrido, repito, del creyente que está dispuesto a pagar el precio, aclarando el significado de algunas palabras de Pablo registradas en el resto de, por lo menos, capítulo 7, versículos 24-25, y algunos del capítulo 8. Voy a leer de nuevo Romanos 7, 24-25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué bueno que ahí mismo tuvo la respuesta, ¿verdad? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y aquí vale la pena mencionar que el gran error que cometen muchos cristianos es pensar que basta tener una voluntad renovada para vencer la carne. Si piensa que él quiere vencer a la carne, que él va a tener victoria. No, esto no es verdad. Porque nuestra voluntad no es más que un frasco vacío, el cual debe llenarse del poder de Dios para que camine bajo las directrices divinas. Yo les he comentado que nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones necesitan ser santificadas para que esa voluntad esté de acuerdo a la voluntad de Dios, para que esta mente esté siendo renovada por la palabra de Dios, para que las emociones estén sujetas a Cristo. Y luego, cuando empezamos a querer obedecer a Dios contra viento y marea, el Espíritu Santo ya ha empezado a trabajar en nuestra voluntad, a fin de que nuestra voluntad esté rendida a Dios. En otras palabras, esté siendo santificada. Sin eso, no vamos a ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por eso que en la vida cristiana uno pasa un tiempo haciendo la voluntad de Dios, sí, siempre y cuando concuerde con la mía. Cuando encuentres que no concuerda con la tuya, ahí haces la tuya. Pasamos por ahí. Pero lo grave es quedarse ahí toda la vida. Y yo recuerdo un versículo que ustedes conocen y hemos hablado, y a veces nosotros nos olvidamos de eso. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. NBI, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y alguien podrá decir, ok, si es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer, ¿cuál es nuestra parte? Bien, tu parte y mi parte es desearlo y orar por ello.
Yo he comentado que a veces hay personas que dicen, no, Dios es el que pone el querer, puede hacer. Bueno, cuando Él me ponga el querer, yo voy a hacer, ¿no? En ti debe haber el deseo. Y un deseo que ora por eso, que anhela eso, que insiste en eso con el Señor. Entonces, este creyente va a tener su petición oída, contestada y puesta en práctica. Dios permite muchos fracasos en nuestras vidas cristianas para que reconozcamos nuestra absoluta incapacidad para hacer la voluntad de Dios. Por otro lado, en el transcurso de esta lucha es cuando llegamos a la comprensión de nuestra total pecaminosidad. Es ahí cuando empezamos a ver, sí, que tenemos muchos pecados. Que antes decíamos, yo pecado, no, yo no tengo pecado, yo soy bueno, yo no hago eso y eso y eso y eso. No. Dios se va a encargar de hacernos pasar por muchas situaciones para que lleguemos a la comprensión de nuestra total pecaminosidad. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que Dios trata con nosotros. El Señor permite que el creyente se esfuerce por guardar la ley, de modo que al no poder hacerlo llegará a esta conclusión. He nacido de nuevo, sí, pero soy absolutamente incapaz de obedecer la ley de Dios. Y es cuando llegamos al punto que llegó Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo yo voy a hacer para seguir para comenzar a agradar a Dios si yo no puedo? Este es el creyente que se inclina ante Dios en profunda contrición, pues se ha visto como absolutamente incapaz de obedecer la ley de Dios. Muchos, al llegar a este punto, desisten. Unos se van de la iglesia, otros aceptan que así será su vida porque no pueden dejar de pecar. Los menos descubren el gran secreto de la vida cristiana. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Cuando nosotros nos enteramos, es una pregunta, de que el pecado es algo abominable que Dios odia, ¿cómo te sientes tú ante este entendimiento? Repito, cuando te enteras, y si no te habías enterado, entérate hoy, que el pecado a los ojos de Dios es algo abominable. Y pecado es todo lo que va en contra de la ley de Dios, sea pequeño, mediano o grande. Y necesariamente las cosas pueden no ser malas, pero la motivación es mala, entonces esa cosa buena se vuelve pecado. Y cuando tú te enteras que el pecado es algo abominable, que Dios aborrece, ¿cómo te sientes con ese entendimiento? Y yo digo, si esta verdad no impacta la vida del Hijo de Dios, es que aún no le ha amanecido con relación a ese punto. O sea, todavía está en la oscuridad en ese punto. No puede ver la luz. Ojalá todos los cristianos que siguen pecando una y otra vez lleguen a ver que esta es la obra de Dios y que solo un corazón que verdaderamente quiera agradar a Dios verá al Señor trabajando en su corazón. Repito, el creyente que verdaderamente quiera agradar a Dios verá al Señor trabajando en su vida. Que cada vez que perdamos los estribos o caigamos en cualquier obra de la carne, nos arrodillemos ante el Señor con un corazón arrepentido para que el Señor siga su obra en nosotros. Que cada vez que busquemos nuestra propia gloria, nuestra propia relevancia, cada vez que digamos palabras hirientes, cada vez que pequemos contra el Señor, arrepintámonos de todo corazón y pidamos perdón. Ahora alguien me puede preguntar,
¿Y qué pasa si yo sé que algo es pecado, pero no me puedo arrepentir porque no veo la gran cosa? Yo sé que es pecado porque la Biblia lo dice, pero yo no veo gran cosa. Bueno, en ese caso muy específico, tienes que pedirle al Señor que te dé convicción de pecado. Es que no tienes convicción de pecado. La persona que dice, no, yo sé que yo soy orgullosa, esa persona todavía no ha entendido que el orgullo es un pecado. No lo ha entendido. Porque cuando tú llegas a entender, tu reacción ya no será esa. Ya tú no quieres saber del orgullo. Y tú le dices, Señor, yo no quiero. Muéstrame cada vez que el orgullo se manifiesta en mi vida. Y el Señor lo hace. Pero ya empezamos a aborrecer. Y eso para ti debe ser una señal. Cualquier pecado donde tú no lo aborreces, no, sí, yo sé que yo hago eso. Ese tipo de respuesta muestra que todavía no has visto la fealdad de ese pecado. Y debemos pedirle al Señor en casos así que nos dé convicción de pecado. Haga eso y verás que vas a empezar a aborrecer. Y cuando uno empieza a aborrecer un determinado pecado, ya estamos teniendo victoria en esa área. Obviamente, después vendrán otros que todavía no vemos, porque siempre uno enmascara el otro. El de arriba tiene que ser enmascarado, sacado de ahí para que yo pueda ver el que viene más abajo. Por eso que la obra del Espíritu es una obra continua, es una santificación progresiva. Eso no se hace de la noche a la mañana, es poco a poco. ¿Por qué yo tengo que arrepentirme y pedir perdón cada vez que cometemos pecados? Porque cuando el creyente empieza a practicar una vida de arrepentimiento y confesión de pecados, la liberación de su propia oscuridad está cerca. Tus ojos se van a ir abriendo. Ya se verá más en ti la imagen de Cristo. A eso nos está llamando el Señor. Y la idea de estar continuamente entristeciendo a Dios debe llegar a ser insoportable para nosotros. Y poco a poco obtendremos más victorias sobre estos pecados que nos acosan. Si algo de lo que he dicho hasta aquí no es una realidad en tu vida, comience a pedirle al Señor que te lleve a ese punto. Él lo va a hacer poco a poco, pero lo va a hacer porque está la voluntad del Señor en nosotros. No todo el mundo está al mismo nivel. Hay mucha gente que anda, yo siempre digo, andan allá por la estratosfera y nosotros andamos acá todavía bajo tierra, pero el Señor está haciendo su obra. Y repito de nuevo los versículos 7, capítulo 7, 24, 25, para que nosotros lleguemos a vivir eso, los que no viven. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mientras hablemos y razonemos, con atención, mientras hablemos y razonemos sobre nuestra impotencia y nuestro fracaso, y solo tratemos de descubrir el significado de Romanos 7, todo el capítulo, obtendremos pocos beneficios. Porque no podemos quedar solo en la letra. Tenemos que ir al espíritu de la letra. Y el espíritu de la letra debe ser aplicado en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, dado que cada pecado da nueva intensidad a la percepción de la desgracia por estar pecando, y sentimos todo nuestro estado no solo como impotencia, sino como una pecaminosidad excesiva, nos veremos obligados no solo a preguntar, ¿quién nos librará? Pero seguidamente
expresar. Gracias a Dios por Jesucristo. En el capítulo 7 vimos la lucha del hombre intentando cumplir con la ley de Dios mientras seguía cayendo en el pecado. En Romanos 8 tenemos la solución divina, la respuesta que necesitamos. Yo misma en una ocasión estaba desesperada, lloraba, Señor, ¿cómo hago para no seguir cayendo siempre en lo mismo? Clarito, clarito, el Señor me habló. Cuando yo digo me habla en la mente y me dice, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Yo sabía que eso estaba en Romanos 8, pero no sabía dónde, y lo fui a buscar, y era eso mismo. Y cuando Él me dijo esto fue para mí como la luz de un faro en una noche muy oscura. Aunque no entendía todo como lo entiendo hoy, y no es que hoy yo lo entienda todo, sino que entiendo más que en ayer. Eso trajo o dio lugar a mi vida al comienzo de muchas victorias. Aquella fue la época donde empecé a ver más claramente la fealdad del pecado, a entender que estas caídas no le agradaban a Dios y que Él podía hacerme salir de este continuo caer y levantar. ¿Cuántas veces yo le dije al Señor, sabe una cosa, Señor, yo mejor me quedo caída, porque me levanto y caigo y ya me quedo caída para no caer más? No, eso eran palabras de desistencia, y nosotros no podemos desistir. Nosotros tenemos que perseverar. A partir de ese día que el Señor me habló, yo leí muchas veces este capítulo 8 de Romanos. Y leo ahora Romanos 8, versículos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Observa eso. Jesús vino en semejanza de carne de pecado, porque nuestra carne es carne de pecado. Y Él vino a causa del pecado, el pecado nuestro. Él que fue sin pecado tuvo que recibir una semejanza de carne de pecado, o sea, un cuerpo humano, por causa de nuestro pecado, para que Él con su muerte pudiera condenar al pecado en la carne. Y nosotros pudiéramos entrar a esa salvación tan grande que tenemos hoy. Repito, solo la obra de Cristo a través del sacrificio de Cristo y por el Espíritu Santo en los que son justificados por Dios, gracias al sacrificio de Cristo, es que veremos la obra de Dios en nosotros. No hay otra manera. Nosotros somos bienaventurados por tener el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, trabajando en nosotros, luchando a favor de nosotros. Es una gran bienaventuranza. Es algo grande que nosotros tenemos. Por eso cada día yo insisto, la salvación es algo grande, grande, grande. ¿Y por qué la veo más grande? Porque cada día veo más cosas que Dios tiene para nosotros los que iniciamos la salvación, la vida de salvación en Cristo el día que nacimos de nuevo. Pero eso no se queda ahí. Eso va aumentando, va aumentando, va aumentando. La ley, allá en el antiguo pacto, nunca pudo solucionar el problema del pecado. Por muy grande que fuera la cantidad de continuos sacrificios de animales, porque según la ley de Dios,
La paga del pecado es muerte. Entonces el animal inocente moría por el que confesaba sus pecados, el inocente por los pecadores. Por eso que esa ceremonia del antiguo pacto de los animales sacrificados era una sombra del Cordero de Dios que vendría en el futuro. Por eso Juan el Bautista, cuando ve que Jesús se acerca para el bautismo, bueno, no me acuerdo si fue en esa época, si fue en otra ocasión. Sí me acuerdo que él miró a Jesús y le dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios. Él pudo identificar que Jesús sería aquel que Dios envió para quitar el pecado del mundo. Así como allá los animales cubrían el pecado de la persona que ofrecía el sacrificio. Pero ahora con Cristo, no cubre, no se limpia del pecado. Esta es la salvación tan grande que tenemos. Romanos 8, del 5 al 8. El 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La NTV. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan a Dios. Mayormente, ¿dónde están tus pensamientos? ¿Qué es lo importante en tu vida? ¿Qué es, vamos a decirlo así, qué te mueve el piso? ¿Qué es lo que te gusta mucho? ¿Qué es lo que tú quieres tener? Esas preguntas te van a ayudar a saber dónde están tus pensamientos. Nadie lo va a saber, pero Dios lo sabe. Y tú puedes darte cuenta. Porque esa palabra sigue. Los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ay, pero entonces, ¿cómo yo no voy a pensar en mi cosa? No, si yo voy a pensar, por ejemplo, yo voy a pensar, wow, yo tengo que trabajar mejor, porque eso le agrada a Dios. Yo no tengo que enojarme ya con ese compañero mío que siempre hace trastada. No, yo tengo que orar por él, porque Cristo también murió por él. Yo no quito la mirada de lo terrenal. Yo miro lo terrenal con otros ojos. Y hago la parte que el Señor espera que nosotros como hijos suyos lo hagamos. ¿Significa eso que ya, wow, lo hacemos todo? No, estamos apenas entendiendo lo que podemos hacer. Cuando algún vecino te molesta o te incomoda, empieza a orar por él. Empieza a orar por él. Aquí en la casa pasa algo curioso. Como hay una escuelita cerca de aquí a determinada hora, los carros llegan y como tengo la acera muy amplia, se estacionan ahí. Y a veces cuando yo estoy esperando a alguien, me incomodaba eso. Y también en algún momento pensaba, oye, la gente que va a decir que a cada rato aquí hay gente. Eso fue un tiempo. Llegó el momento que yo dije, Señor, ¿sabe una cosa? Yo voy a empezar a orar por todas esas personas que se estacionan ahí. Y cuando los veo, eso es lo que estoy diciendo. Señor, que esa vida llegue a tus pies. Señor, envía personas que hablen con ellos. Señor, haz tu obra y no, desde el chiquitito, porque hay niños pequeños, hasta los mayores, porque a veces vienen abuelos a buscar a los niños. Señor, que esa familia te conozca. Créame, yo hago esto todo el día. Y la molestia que tenía se acabó. Ya no hay molestia, ya no hay molestia. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo ese asunto, como dice la palabra, mirándolo desde el punto de vista espiritual. Ese es el punto. Pensando en las cosas que son del espíritu. Y eso lo podemos hacer en cualquier nivel de nuestras vidas. Por ejemplo, tú vas al salón de belleza a que te peinen. Te vas a hacer las uñas. Eso hay algunas que son rápidas, otras son lentas. Cuando estás sentada mentalmente, ponte a orar por esa muchacha.
O de repente cuenta, ay, ¿sabe lo que me pasó hoy? Mira, yo estaba leyendo la Biblia y yo entendí eso. Mira, que eso aquí, tal cosa, significa tal cosa. A lo mejor te va a decir, ay, sí, qué interesante. Pero no te va a decir, cállate porque tú eres cliente. Aprovechemos todas las oportunidades que el Señor nos da. Nosotros tenemos que andar por ahí esparciendo luz, no tinieblas. Los ejercicios espirituales son buenos porque nos ayudan a pensar más en las cosas de Dios. La oración es clave, pidiendo y diciéndole a Dios que queremos agradarle, que no queremos pecar contra Él. El versículo 6 de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. NTV. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Si nuestra vida, como hijos de Dios, mayormente se resume a las obras de la carne, poco a poco estaremos muriendo en las cosas de Dios. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estos versos en algún momento me golpearon duramente. Todo lo que no quería allí estaba. Enemistad con Dios, no poder sujetarme a las leyes de Dios. Saber que vivir según la carne no me permitiría agradar a Dios. Pero ese mismo impacto me llevaron a ver un cambio total en mi manera de pensar y de entender los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque yo tenía una seguridad y cada día la tengo más clara. Quería y quiero agradar a Dios porque estoy muy agradecida por esta salvación tan grande, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. El querer agradar a Dios fue clave en mi descollar en esta área. Los versículos 12 y 13 del capítulo 8 de Romanos nos muestran la solución para salir de Romanos 7. La solución era lo que el Señor me había dicho cuando le pregunté, ¿cómo hago para no seguir cayendo siempre en lo mismo? Romanos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las Escrituras presentan dos tipos de cristianos, el carnal y el espiritual. En la epístola a los Romanos, a los Corintios y a los Gálatas, la Biblia menciona eso de entregarse a la carne. Y esa es la vida de decenas de miles de cristianos. El Espíritu habita en ellos, pero la carne gobierna sus vidas. Lo que necesitan es ser guiados por el Espíritu de Dios. Toda la falta de gozo en el Espíritu Santo y la falta de libertad que Él concede se deben únicamente a la carne. La falta de paz también es el producto de la carne. La carne quiere seguir siendo la que reina en nosotros. El Espíritu nos anhela celosamente, pero nunca nos obligará. El Espíritu Santo vino para que pudiéramos mantener la comunión con Dios en todo momento de nuestra vida. La obra del Espíritu Santo es permitirnos recordar a Jesús momento a momento y confiar en Él. El Espíritu Santo no es solo para pastores, predicadores o maestros, no. El Espíritu Santo es necesario para todo cristiano, por eso todos los cristianos lo tienen y es necesario en cada momento del día. El único que nos lleva a la libertad del pecado es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre?
La verdad, entender lo que es el pecado es parte de esa verdad revelada. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Anhelas y pides para tener el poder y la libertad del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios desea para sus hijos. Y nada más nos permitirá vivir una vida de poder, gozo y paz. Hay liberación para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque existe la libertad del Espíritu Santo. Un texto que mucho me ayudó en mis primeros pasos en este camino de negarse a uno mismo para que Cristo viva en nosotros fue 2 Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cualquier situación que me hiriera, me incomodara, no me gustara, yo decía, Señor, que de mi muerte fluya tu vida. Había entendido la necesidad de morir a mí misma para que la vida de Cristo se manifestara en mí. Y ese aprendizaje se empezó en los 90. Pero cuando vino mi primer horno, yo lo apliqué. Y por ahí yo pude salir airosa de ese horno primero. Fue sumamente doloroso, pero salí airosa. Porque apliqué la palabra a mi vida. Han pasado muchos años, he cometido muchos errores. Sin embargo, la escuela del maestro ha sido excelente. Y no la cambio por ninguna otra. Resumiendo lo dicho hoy, son 6 puntos. 1. La carne es nuestra enemiga y se alía con el infierno para controlarnos. 2. Las fuerzas humanas no tienen ningún efecto sobre la carne. 3. El ser humano solo puede vencer la carne por el poder del Espíritu Santo. 4. El Espíritu Santo no obliga a nadie. Nosotros tenemos que entregarle diariamente la dirección de nuestras vidas. 5. Solo por nuestra rendición absoluta al Señor veremos los avances de la obra de Dios en nosotros. 6. Que día tras día esta sea nuestra oración. Padre, no mi voluntad, sino la tuya. En conclusión, y cierro. En la iglesia de Cristo encontraremos el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Hay quienes siguen siendo bebés y quienes se convierten en creyentes maduros. Hay quienes abandonaron Egipto, pero luego permanecieron en el desierto de una continua vida mundana. Hay quienes siguen al Señor por completo y entran en una vida de descanso y victoria. Que cada uno de nosotros descubra dónde está y atendiendo con celo y seriedad a las advertencias del Señor, con todo el corazón sigamos a Jesús hasta el fin. Que nuestra meta sea vivir día tras día, hora por hora, siempre en la perfecta voluntad de Dios. Gracias, Señor, por esa tu palabra. Te pido, Señor, que sea una realidad en todos nosotros, porque aunque algunos la hemos empezado, eso no significa que eso es todo. Ese camino sigue, Señor, porque contigo no hay fin. Tú siempre nos llevas más allá, porque tu luz, Señor, siempre va siendo mayor y mayor. Y eso queremos para nosotros, para tu iglesia, Padre. Llévanos a esta vivencia, donde en realidad no vivamos nosotros, sino seas tú viviendo en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, a ti todo el reconocimiento, toda gloria, toda exaltación, porque de ti viene todo lo bueno, Señor. Todo lo que es grato a ti. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén.